Pone abajo del agua. En esa declaración que ella hace, es cuando yo contaba la semana pasada que ella había dicho ante el tribunal: yo espero perdonarme alguna vez, porque él ya me perdonó. Ella alude a que el chiquito fallecido ya a ella la había perdonado. Saludo a Enrique de Rosa, psiquiatra. ¿Qué tal, Enrique? Eduardo Serenellini, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tal? Eduardo, ¿Qué Mariana, tal? Lourdes y equipo. ¿Cómo les va? Muy bien. Cuando usted escucha esto, y lo leíamos recién juntos, ¿de qué tipo de persona estamos hablando? A ver, yo creo que en realidad más que el caso lo conozco desde el inicio Sí. porque en realidad es un caso que debiera ser emblemático para servir para causas judiciales, para temas de salud. Es absolutamente imposible que ustedes ahí marcan 5 visitas a los médicos. Es evidente que este chico tenía visitas a los médicos desde edad muy temprana, es evidente con lesiones. Los comentarios que ustedes rescatan ahí son algunos de los tantos que figuran en la causa, en las cuales los suplicios, la tortura a la que era, porque hay que poner el nombre claro a esto. Era un menor torturado. Y poco importa que esto no puede ser una cuestión de género o no género. Lourdes ahí comentó el caso de Adriana Cruz, que es el caso al que ella se Exacto. refería en el Country Sun Eliseo. El marido de Adriana Cruz había hecho 17 denuncias penales, había pedido la internación, la mujer había estado internada y sin embargo la no intervención o la laxitud de la intervención de la justicia, de la salud, de todo el sistema, hizo que finalmente tuviésemos un chico muerto y uno más. No recuerdo si era un chico, creo que la hija salvó, pero la hija se salvó corriendo porque era mayor. Ahora, el problema es que esto pasa todos los días y poner el acento en la cuestión de género quizás tenga un único interés, es que si esto pasa normalmente y quien el denunciado es un hombre que lleva a una sala de guardia diciendo se me cayó, los mecanismos se ponen de manera automática en acción. Es decir, es imposible la posibilidad de que un chico entre con fracturas, que tenga antecedentes de fracturas. Los médicos nos damos cuenta cuando un chico tuvo un accidente y cuando no. Reitero la pregunta. ¿De qué tipo de persona estamos hablando cuando está contando con lujo de detalles lo que hizo con la criatura? Es que mi A respuesta mí no iba me a ese importa si es punto. hombre o mujer, si es lesbiana o no. La verdad que eso a mí no me interesa. Me importa que de qué tipo de personaje estamos hablando para hacer eso con una criaturita. Esa es Eh, la pregunta. sí, la pregunta, si me permite, le puedo dar el marco de lo mío. Si no, le tengo que responder como respondería cualquier opinólogo, que son psicópatas. Si con eso alcanza, yo le contesto eso. Si no, le tengo que dar un marco, que es lo que tiene. El marco es criminológico. Con ponerle un título en la cabeza a estas personas que obviamente no responden dentro de los cargos de la normalidad, no sirve. Pero si sirve decir que son personalidades psicopáticas, bueno, es eso. Ujú. Muy bien. Y entonces, porque No que sé, no pasan sé, o todos sea, los días, digo, que esto entonces, pase todos entonces los no días, no sé, sé dónde pasa todos los entonces días, no sé porque... porque es mucho más amplio, que es lo que trataba de explicarle. Sí. Es mucho más amplio. Ojalá fuese tan simple como poner carteles de patologías, cuando el problema es mucho más amplio, es social, es del sistema jurídico, es del sistema sanitario, es de la falta de alerta temprana. Mm. Obviamente, una persona que hace eso con su hijo, obviamente tiene todos los elementos de la escala de Shackly, la escala de psicopatía, pero vuelvo a decirle, poco importa el título de la presunta enfermedad ¿Cómo se mental. para, no? ¿Cómo se frena? Acá Lourdes quiere hacerle una pregunta, doctor. Sí, Enrique, ¿cómo estás, Lourdes? ¿Qué tal? La consulta tiene que ver con si vos podés dar un marco de por qué o por qué crees que fallaron todas las alertas tempranas. Vos recién hablabas de justamente esas alertas tempranas, porque acá aparentemente falló todo eso y llegamos, digamos, a conocer el caso una vez que el chiquito había fallecido, porque hubo 5 ingresos en hospitales, todas las fotos que se conocen con el chiquito totalmente golpeado, con quemaduras o enyesado. O sea, ¿qué es lo que falla? Es que Lourdes, lo que falla es lo que yo intentaba explicar. Hmm.
los medios intentan constantemente poner etiquetas psicopatológicas Sí. cuando es mucho más amplio. Y por eso, en general, hay cantidad de opiniones respecto al remanido uso de la cuestión del marco psicopático. Voy a poner un ejemplo, si se me permite, y no quiero abusar del tiempo. La persona que asesina al policía en Libertador, Sí, el en caso de Alcorte y Roldán. Tagle, perdón, evidentemente padecía una esquizofrenia. Ahora, el problema no es que padeciera una esquizofrenia, el problema es que había una serie de elementos que habían fallado. En este caso, en el caso de Adriana Cruz tenía una patología psiquiátrica, sin duda, tenía un trastorno de personalidad, 2 puntos, trastorno de personalidad, uno le puede poner, por ejemplo, psicopatía, trastorno narcisista o perversión. Ahora, el problema no es ese, el problema es que una persona que es peligrosa, de alguna manera, no, el sistema no la ha contenido, porque si todo fuese tan fácil de dividir entre personas psicopáticas y no psicopáticas, o que padecen o no una patología, les diría, miren, en realidad los delitos están subrepresentados en la patología mental. Obviamente una persona con un trastorno de personalidad que le importa nada el otro, que puede decir, le pegué unas pataditas o yo anoté por ahí, pensé que iba a reaccionar, es Mm. decir, la forma, ya tenía ensayado el sistema en el cual este Claro, chico claro. varias veces entraba en coma. Exacto. Lo metía en el Los agua. vómitos, los vómitos esos transparentes y demás nos hablan de la posibilidad de un proceso encefalítico. Es decir, este chico varias veces resucitó y evidentemente estas mujeres, que podrían haber sido hombres, poco importa, vuelvo sobre esto, estas mujeres no tuvieron ellas las condiciones, pero tampoco la sociedad tuvo las condiciones de decir, no, este chico está en peligro. Claro, el tema de esta ley Lucio que tiene media sanción ya y que debería sancionarse, no sé cuál es el detalle de esa ley, no sé si usted, doctor, la conoce, pero la pregunta va ¿cuáles serían las alertas que deberían haber funcionado? A ver, es que primero que en lugar de ser una sociedad, no ustedes, no nosotros, tan hipócrita que cree que haciendo la ley sobre, por ejemplo, algo que trabajo constantemente, del abuso sexual infantil, del cual sin duda Lucio había sido También, víctima, el, eh, y demás, de las cuales estamos llenos de leyes. El gran problema, por ejemplo, es que una jueza en La Pampa no le dé a los aullidos del abuelo, no le dé no cobre la alerta. Entonces, quiero decir, las alertas no son tan sutiles, las alertas están a los gritos. El problema es que como sociedad no le prestamos atención a esto. Ujú. ¿En qué Y sentido? se cometen errores y también hay que destacarlos. Médico, maestro, Absolutamente. jueza, que la tenemos ahí, María mire, Clara María Pérez Clara Ballester. Pérez, quien le dio la tenencia del niño a las asesinas, sacándolo de la casa de su tío y abuelo, donde residía anteriormente. Usted se refiere a esto, entonces, a cada eslabón de la sociedad, que, bueno, acá está, terminó el chiquito muerto. Mire, voy a hablar de mi gremio, es decir, que un médico permita un chico en esto sin dar intervención a la fiscalía es una aberración. Claro, Es claro. decir, eh, por eso digo, esto no es, es obvio que las madres nos podemos hacer un festín criminológico sobre su perfil. Ahora, eso es una discusión bizantina porque vamos a estar hablando de gente perversa. Uno de los máximos exponentes de las personalidades psicopáticas, que es Robert Hare, él habla de asesinos o personas sin conciencia. Entonces, en realidad, son personas sin conciencia. El problema es que la sociedad parece también no tener conciencia cuando Adriana Cruz tenía 17 denuncias, cuando cantidad de casos de filicidio. Ustedes no saben la cantidad de casos de filicidio que hay semanales. Esto es lo aterrador. Y esos chicos han pasado por colegios, por hospitales, por vecinos, por comisarías, por abuelos que piden por favor que les permitan contacto con ese hijo, Mm. que muchos con ese nieto, Ni que se en los muchos casos no escucha. ni se los escucha. Por eso digo, el punto, creo que en algún punto yo podría hacer un festín y me quedo 2 horas hablando de la personalidad de las madres, pero el problema es que como sociedad no estamos deteniendo el fenómeno, ¿no? Ujú.
Bueno, es parte de toda esta historia, ¿no? A ver qué tipo de personajes son estas dos personas. Es parte de la historia, no la podemos obviar, Enrique. Lo que para usted es obvio, para otro no es obvio. Digo, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué tratan así, a ver, a su propia cría? No sé, Eso Eduardo, es tremendo, es difícil de entenderlo. Por eso, Enrique, no es que uno quiera meter el dedo en la herida. No, al contrario, decir, a ver... No, es que si esa fuese la solución, claro, si esa fuese la solución, yo sin ningún problema voy y me quedo con ustedes hablando, aburriéndolos sobre criminología forense. Ahora, el gran tema... En general, todos estos desastres tienen una solución mucho más fácil. Les voy a contar un caso que yo tuve en San Isidro muy corto. Muchas denuncias. Una niña es asesinada por su abuelo que violaba no solamente a ella, sino a toda la familia. La profesora de catequesis, la maestra, todos hicieron denuncias, pero nunca había elementos fehacientes que formaban. Bueno, la historia final termina con la persona muerta. Por supuesto, este sujeto es un perverso, por supuesto era un pedófilo, pero en definitiva el gran problema es que nadie salvó a la niña inmediatamente ante la primera señal de peligro. Esa madre también debe haber sido abusada, ¿no? La madre de esa niña. Bueno, acá, Mariana, es donde empieza a ser la cosa interesante, porque si uno en lugar de culpabilizar o estigmatizar a las víctimas, a los victimarios, empieza a estudiar la cadena, en general todas estas historias, exactamente como vos estás diciendo, son historias circulares, en las cuales, en el caso ese que yo estoy hablando, quien ayudó en ese homicidio era su madre. ¿Por qué? Porque no quería llevar la contra a su padre y porque, por supuesto, ya había sido abusada. Porque era su abusador y le tenía pánico. Es porque lo que la gente conoce en un reduccionismo, síndrome de Estocolmo, es decir, las estructuras traumáticas se sostienen. Ahora, para eso tenemos que estar los de afuera, porque ¿qué pasa con los peritos forenses? Total. Nos enteramos de la historia después. ¿Qué pasa con los fiscales? Nos enteramos de la historia después. Terrible. El después no nos sirve de nada. De todos modos, me parece, estoy casi convencido, desde hace una buena cantidad de años a esta parte, la sociedad ha evolucionado para bien, Enrique, porque se saben más cosas. Estamos hablando esto. Tiempos atrás no se hablaba de ciertos temas, en mesa familiar, en algo hemos evolucionado, en otras cosas no, porque siguen ocurriendo estas aberraciones, Enrique. No, sin duda, a tal punto que por de pronto lo que antes no era un médico de guardia podía decir abuso sexual infantil, podía decir alegremente, no, pero es un tema de la familia, hoy tiene la obligatoriedad de la denuncia con carga penal. No, hemos avanzado muchísimo. Lo que tenemos que... La tarea que ustedes están haciendo en los medios sobre esto es de tal importancia, porque la gente escucha y, a ver, ¿quiénes son los que se dan cuenta? No los profesionales, en esto no sé, es la vecina que en una de esas tiene primer grado, pero se da cuenta que ese chico, en la causa que yo les estoy contando, o en otras, un hombre que abusó de su nieto de 9 meses, que por supuesto por las lesiones terminó arrojándole perros para que lo castigaran. Previamente, la empleada doméstica de la casa decía, ese chico está en peligro, y nadie la escuchó. No, claro. No se necesitaba ningún psiquiatra ni psicólogo. Las familias, a veces, como decíamos recién, están en ese círculo de enfermedad y no lo pueden ver. Pero como usted dice, los de afuera, sí, pero también para eso debe haber mecanismos que funcionen, ¿no? Porque si vos, como empleada doméstica, vas a hacer una denuncia y nadie te escucha, es imposible que pase algo, que suceda algún cambio, que haya algún cambio. A mí me pasó en una fiscalía de San Martín que una señora fue a hacer una denuncia y le dicen, no, todavía no salió el informe psicológico. Y la señora, con muy pocos medios eventualmente culturales, pero mucha lógica, le dijo, mire, ¿sabe cuál es el problema? Yo voy a volver a mi casa y me va a matar a mí y a mi hija. Tal cual. Es decir, el tema, si simplificamos la ecuación y decimos qué está bien, qué está mal, qué es un peligro, qué es un menor en una situación de fragilidad, y nadie dice sacárselo a nadie, pero simplemente apartarlo hasta que veamos en claro de qué se trata. Cosa que pasa, por ejemplo, afortunadamente, en la violencia de género. Una mujer hace una denuncia, se traza una perimetral, se hace un estudio y demás. Tampoco funciona, doctor, eso.
No, No, es, tampoco la funciona porque perimetral, la perimetral no funciona, porque no hay medios económicos para que todo ese sistema realmente sea efectivo. Y también las mujeres después de la perimetral aparecen muertas, tengo descuartizadas. trabajos en journals de criminología extranjeros sobre por qué la perimetral no solamente no funciona, sino que es peor, porque ahí sí, el Exacto. individuo psicopático, transgresor, la perimetral lo invita a transgredir. Pero tiene que haber Enrique, una perimetral y alguien que esté ahí cuidando a esa señora, claro. ¿no? Porque la perimetral El sola, caso imposible. del proyecto de ley, ya ley, porque ya esto va a las extraordinarias ahora, la ley Lucio, tiene que ver con esto, con los niños que, a pesar de que los padres, los familiares llaman la atención, bueno, no son tenidos en cuenta. Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que Ya si con- no funciona, si no hay dinero para que funcione la ley y no Bueno, hay personas que la cumplan, que Bueno, estén alrededor para pero en cumplirla, no principio, sirve. si No, avanza María. un proyecto de ley, se discutió en el diputado, ahora en Senado, es porque hay puntos que no están y no los tienen en cuenta. Y a Ahora, partir de ahora están. Para decir que un proyecto de ley no tiene sentido o una ley no tiene sentido, bueno, No después digo decimos que no tenemos tiene la ley. sentido. Digo que después no hay este, dinero para ponerla en práctica. bueno, eso O no hay será otro dinero tema a discutir. o no hay intención. A mí, miren, cada tanto en las áreas forenses alguien, algún legislador o algo nos contacta, y estoy pensando violencia animal, Ah, sí. violencia de género y demás. Se hace, sale la ley, sale la reglamentación y demás, y después falla la implementación, porque para implementarlo, como Mariana decía muy bien recién, yo pongo una perimetral, pero después tengo que poner los implementos para que esa Claro, perimetral sea eficiente. claro. Porque si el sujeto pasa, estoy pensando en un caso en Puerto Madero, en que era el lugar supuestamente más protegido, prefectura y demás, pero el sujeto sabía que prefectura no iba a hacer nada, por alguna razón. Se enojará la gente de prefectura, pero la mujer vivía en pánico constante hasta que tuvo que conseguir su propia seguridad privada que lo frenara al agresor. Entonces, el gran tema en todas las áreas es no solamente no solamente sacar la ley o el reglamento, sino que reglamentarla e implementarla. Sí, Quería pero decir acá, algo, sí, Lourdes. sí, Enrique, igual acá en este caso, más allá de la ley, obviamente, que va a ser importante que salga, porque van a capacitar a todos los funcionarios, en teoría, para estar atentos a estas alertas. En el caso no hubo, yo lo contaba más temprano, no hubo un estudio socioambiental cuando el nene no estaba viviendo con esa familia, con esa madre y su pareja, no había vivido nunca y por primera vez iba a estar con ellas dos, no se investigó en qué mundo iba a vivir ese nene. Por otro lado, no había denuncias de violencia familiar en ese entonces, no había denuncias por parte de esos profesionales de la salud que atendieron a ese chiquito. Entonces también es muy difícil, una a veces culpa a la justicia, ¿no? Digo, pero también a veces es muy difícil que un juez actúe de acuerdo, y no estoy con esto defendiendo a la jueza, sino, digo, es muy difícil poner en perspectiva cuando no existe una denuncia por parte de un profesional que atendió a ese menor. Yo me refiero concretamente, Lourdes, a eso, porque obviamente es fácil pegarle a los jueces, pero los jueces están obligados, los jueces, los fiscales, a ajustarse a derecho, porque evidentemente no pueden decir que por su presunción, porque si le tocase. Pero vos estás tocando algo extremadamente simple. Una trabajadora social que vaya y ante su olfato, que lo tienen y muy aguzado, diga, ¿saben qué? Voy a ir 2 veces por semana y voy a caer sin horarios, a ver qué pasa. Era muy simple. Involucrarse. Creo que es, Eduardo, creo que Ah, es ese el ah, tema. La ah, pregunta a ah. mí me parece que es qué patología tenemos nosotros como sociedad. Ujú. Gracias, Enrique, por el tiempo. Buenas tardes. Por favor, gracias a ustedes por llamarme, que tengan un muy buen día. Gracias, muchísimas gracias. 16 horas, 6 minutos. Pausa aquí en la tarde de La Nación Más. Ya volvemos.